Hola a todos. Hola. Espero que se encuentren muy bien. Estamos Lili Jazz, una vez más presentando el programa lanzamiento. Hoy el lanzamiento de este programa del dicho al hecho. Así que para quienes se están conectando, bueno, hoy tenemos una conversación bastante, ¿cómo podríamos decirlo, amiga? Vamos a intentar que sea una conversación amena. Vamos a tratar de que sea amena. Vamos a tener a 4 candidatos de los constituyentes. Hoy van a estar con nosotros Catherine Layton, Néstor Vera. Primera constituyente con espectro autista y madre autista, relacionadora pública y comunicadora social y gestora cultural. También tenemos a Rudecindo Espíndola, topógrafo de profesión, de oficio agricultor, chubicamatino, yo también, de madre diaguita y padre atacameño. Está interesante. ¿Qué más tenemos, Lili? También tenemos a Néstor Vera. Él es médico de la región también y participa en la prensa regional. Colaborador del diario La Izquierda. Y bueno, ahí vamos a estar haciéndole algunas consultas también. Y también va a estar con nosotros, y va a ser con quien vamos a partir esta serie de entrevistas el día de hoy.
Ella es Romina Ábalos, profesora de filosofía, activista del Bosque Escondido, de Ollas Comunes, ex sindicalista y diplomada en teología. ¿Estamos ya con Romina? Sí, estoy ¿Cómo aquí. estás? ¿Cómo Bien, estás, bien, Romina? bien. Estoy media perdida, sí, porque ¿saben qué? Los veo a Cuéntame. todos y a todas, así que voy a mover el Zoom solo para ver la pantalla oficial. Ok. Y ahí sí. Y que me pierdo, muchas caras, pero bien, chiquillas. Está bien, está bien, está bien. Bueno, Romy, mira, nosotros tenemos para partir 4 preguntas, que también está bueno que lo sepan todos los constituyentes que van a asistir al programa, que van a ser las 4 preguntas bases que todos quienes estén van a tener que responder. Estas 4 preguntas son muy sencillas, o sea, me refiero en la manera de responder, no hay muchas vueltas que darle, así es que después de estas 4 preguntas vamos a tener otras que son del tema del día. El tema del día de hoy Es el tema de salud. Salud, que es un tema bastante importante también tomando en consideración el momento actual de la pandemia mundial. Es un poco complicado. Ahí sí. Ya. Pero Me sí, parece justamente. entonces saber cuáles van a ser las reglas, porque mira, estaba un poco ahí ansiosa para cachar cómo iba a ser la conversación, pero me gusta que sea así porque vengo saliendo de una de poder y liderazgo con Ricardo ¿Ya? Díaz y Eliezer Chamorro, niña, encima se me pegó el internet, así que agradezco esta distensión también que es necesaria para la política, ¿no? Sí, es necesario también. Y entonces vamos con la primera pregunta. A ver, La atenta, primera Romy. pregunta dice, en el caso, obviamente, de haber quedado como Seleccionada. ¿cómo debería elegida. ser la recopilación de la información para redactar la nueva constitución? Es decir, ¿cómo sería el manejo territorial con las organizaciones territoriales? Ya, esa es la pregunta. Mira, la verdad es que es importante que esta nueva constitución y que el proceso completo, ¿no es cierto?, sea incidente principalmente. Todas y todos ya estamos aburridos de que nos pregunten cosas, pero nos preguntan y no llegamos a ninguna solución, ¿no es cierto? Quedan esas cosas archivadas por siempre y para siempre. Entonces, lo primero que tenemos que tener es una participación incidente, inclusiva, con perspectiva de género, con pertinencia cultural y con una participación ciudadana diversa, plural, desigual, de todo, incluyendo infancia, adolescencia y juventudes. Creo que esos son principalmente. Romy, una consulta clarita. ¿Cuál sería el mecanismo para trabajar en este tipo de participación activa? Ah, ya. Mira, tenemos que retomar sí o sí las calles, y en el sentido de retomar las calles tiene que ser cuando, recuerdan hace muchos meses, bueno, así surgió el Tecito Rebelde también, ¿no? Sí, Debemos sí. volver a la sociedad civil, tenemos la capacidad de organización, eso ya quedó completamente demostrado. Tenemos que volver a tener cabildos, tener cabildas, tener, ¿no es cierto?, utilizar ahora que ya estamos por obligación casi todos y todas ya involucrados en esto de la internet, ¿por qué no tener estos espacios también, pero que sean incidentes? También con otra amiga el otro día conversábamos, ¿pueden aquí decretar un día de feriado regional para ir a celebrar una virgen o algo por el estilo, no? Algo religioso. ¿Por qué no Sí, decretar un día de feriado regional para que vayamos todos y todas a votar, ¿no es cierto? Y podamos participar. Entonces, la verdad es que yo creo que el camino va a seguir siendo el que ya se esbozó desde el estallido social hasta el día de hoy, ¿no? Creo que fue el más cómodo para todos, para todas, porque además nos permitió también vivir dentro de este concepto de sociedad. Así que tiene que ser a través de Cabildo, tiene que ser importante incorporar el internet. Si bien sabemos, ¿no? Soy profe, que hay muchas y muchos que no tenemos acceso, pero sí es importante ir abriéndonos hacia esa nueva tecnología, porque la idea es que todos y todas tengamos el acceso al internet, porque evidentemente ya es algo que se quedó aquí y que tenemos que trabajar. Que hay que ir desarrollando también, pues están migrando a estas tecnologías también, porque claro, nuestras generaciones puede que estemos un poco más habituadas, pero las generaciones que tienen más de 50, igual es un tema mudarse a esta nueva experiencia de vivir, ya sea en clases, en trabajo, en política, en diferentes cosas.
Sí. Sí, igual Pero es era un una proceso. experiencia difícil porque solamente teníamos tiempo para trabajar, no teníamos tiempo También es para cierto. educarnos en lo que nos gustaba. Entonces, teniendo en consideración de que esta nueva constitución puede disminuir la cantidad de horas de trabajo y otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Creo, y de verdad me gustaría eso, ¿hasta cuándo dejamos y pensamos que las personas adultas, mayores o adultos no somos capaces de aprender? Somos capaces, no podíamos Sí. porque el sistema nos los impedía, así que creo que puede ir de la mano todo eso, pero también evidentemente volver a los cabildos incidentes participativos, sí o sí, Sí. inclusivos también, ¿no? Por siempre. De todas maneras. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, bueno, tenemos acá algunos temas y queremos que los ordenes de forma prioritaria. Los temas son Ya. salud, migración, vivienda y transporte público, privatización, abusos y corrupción, educación y movimientos sociales. Y por último, economía y sistema de pensiones. Ya, espérame, tengo que ordenar 10 conceptos, entonces 6, necesito son 6, anotarlos son 6. porque me hiciste 10 conceptos que no me memoricé, así que necesito anotarlo o disminuir la cantidad de conceptos porque no les quiero mentir, chiquilla y chiquilla. No, son 6 conceptos. Mira, Son lo que pasa 6 es que conceptos. son globos. El primer concepto... Salud. ya, el primer concepto es la salud. El segundo ¿Ya? concepto es... agrupamos los temas. Pues, entonces, el segundo concepto ya. es migración, vivienda y transporte público. Ah, ya, ahí entiendo. Ahí tenemos el segundo concepto. El tercer concepto es la privatización, en todo su gran sentido. El cuarto concepto es abusos y... perdón, ya se me- Corrupción. abusos y corrupción. Y el siguiente concepto es educación y movimientos sociales. Y para finalizar es economía y sistema de pensiones. Son 6 conceptos. Ya, ahora sí los ¿Cuál anoté. es tu orden obviamente. prioritario? Claro, ¿cómo los ordenarías? ¡Wow! Mira, los ordenaría de la siguiente manera. Privatización, educación y economía. Luego de eso, salud, migración, vivienda y transporte. Y luego, por último, abuso y corrupción. Muy bien. Está divertido igual. Me gusta, me Sí. gusta. Sí, porque creo que efectivamente, si acabamos con el tema de la privatización, ¿no es cierto? Y de cómo nos están robando todos los recursos, y no solamente mineros y económicos, sino que también a nosotros como seres humanos, como seres vivos, nos están robando como recursos, nos robaron la política, nos robaron todo. De eso, si sorteamos esa problemática, podemos, ¿no es cierto?, tener mejor economía y por lo tanto, sea como sea que entendamos la calidad de la educación, la vamos a poder tener, porque lo anoté así, por si acaso. Muy bien. ¿Ya? No, sí. Obvio, buena profe. Y tenemos buena educación, entonces después tenemos migración, vivienda y transporte mucho mejor, y ya la salud todo viene por defecto. Así que esos son los primeros. Muy bien. Súper. Vamos para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo conciben la organización política del país? ¿Qué es importante defender? Ah, ya. ¿Qué tipo de Estado, no es cierto? Más o Claro. menos por ahí. ¿Cómo nos Federalismo, vamos a organizar? regionalismo, fascismo. Ya, no, Los fascismo, sismos. Nada de, muy pocos sismos en realidad, no me gustan mucho, pero sí tiene que ser un Estado necesariamente descentralizado. Creo que por ahí, como región, tenemos que partir, ¿no? ¿Hasta cuándo van a tomar las decisiones por nosotros desde Santiago? También es importante que este Estado pueda avanzar hacia una distribución equitativa de los derechos, un Estado que deje de ser subsidiario, ¿no es cierto?, y que tome otro tono. No subsidiario, sino que más bien puede ser, ahí hay que ver, ¿no? Y hay que llegar a acuerdos, si puede ser federalismo, si puede, eso se puede ir conversando y en la gracia de la convención. Pero efectivamente debemos avanzar hacia una distribución más equilibrada de los poderes políticos. Se tiene que volver al equilibrio entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Tenemos un sistema hiperpresidencialista, es por eso que muchos de los proyectos de ley no pasan al Tribunal Constitucional. Porque el presidente o la presidenta tienen la facultad entre todos, entonces hay que dejar de lado el hiperpresidencialismo, eso no puede seguir, y es importante un régimen político que asegure mayor representatividad, equilibrando las atribuciones. De nuevo, no puede ser posible que un estamento del Estado tenga más poder que el otro, tienen que ser equitativos e igualitarios, ¿no?
Y bueno, también es importante revisar las iniciativas que sean exclusivas del presidente o la presidenta, esas iniciativas que se le ocurren a él o a ella sola y que de repente ya son ley, deberían también dejar de existir en este nuevo Esas que aparecen estado. publicadas en el diario De oficial. repente, de un día para otro, ¿no es cierto? Ahí. Y aquí es un tema también importante y por cual yo decidí ser candidata a la constituyente en el espacio en el que estoy. Porque creo que las instituciones políticas tienen que favorecer una lógica de colaboración y de fiscalización recíproca. Tenemos que abrirnos, nos han robado todo. Inclusive nos robaron hasta el espacio político formal, ¿no? Nadie quiere estar y nadie va a participar de un espacio político formal partidario porque es malo. Tiene un estigma. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos hayan robado eso? No es que el espacio político literalmente per se, en ideas, sea la mala, sino que también se lo han robado y también hay que recuperar hasta eso. Entonces creo que va por ahí como el concepto de Estado. No sé cuántos minutos tengo, porque si me dejan puedo hablar toda la hora. Igual nos quedan un par de preguntas, Romy. Entonces, voy a cortar. Ustedes tienen que hacer un gesto nomás. 10 minutos, Romy. Pasamos con Katy. Sí. ¿Ya cuánto nos quedan con Romy? 10 Nos quedan minutos. 10 minutos. Y nos quedan 6 preguntas, ¿no? Sigamos. Vamos, Romy, que estamos ahí. Vamos, Romy. Bueno, ¿qué propones respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regular estas entidades? Ya. Yo estoy a favor de la reformulación de Carabineros. Me gustaría que dejara de existir y que en algún momento realmente, ¿no es cierto?, pudiéramos cada uno de nosotros y de nosotros poder llevar un buen vivir y un mejor vivir. Lamentablemente, el sistema en el que estamos, ¿no es cierto?, requiere de estos estamentos como los militares y la policía para poder sustentarse. O sea, el burgués, la empresa, el neoliberal requiere del guardia de seguridad. Como todavía nos encontramos dentro de ese contexto y como todas y todos estamos en formación, recién quién estaba ya preparado para el proceso que estamos experimentando. Creo que no muchas personas, ¿no? Entonces creo que sí apuesto por una reformulación de los estamentos, tanto militares como los policías, porque ya no son, ya no cumplieron, ya nadie, sabemos lo que está pasando con ellas y con ellos. Entonces, va por ahí. Un segundo antes de que continuemos con las preguntas, quiero comentar que Camila Victoria va a estar con nosotros, la relacionadora pública de organizaciones del Tecito Rebelde, nos va a estar acompañando también en el programa como voz en off. Porque cuando escuchen esa misteriosa intervención, ya saben quién es la que va a estar ahí. Ya, continuamos. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra ronda de preguntas, que eso es sobre la temática en particular de este día, que es salud. Y bueno, la pregunta dice, ¿cómo van a concebir la salud dentro de la Constitución, a diferencia del actual sistema? Ya, mira, es un concepto y un tema bien preocupante, ¿no? Porque efectivamente de aquí a que se termine la nueva Constitución tenemos que tener también un proceso de compra, de instrumentalización, de capacitación también para los y las funcionarias de la salud y todo alrededor. Entonces, es importante que en esta nueva Constitución la salud sea vista como un derecho social y debe ser garantizado por igual para todas, todas y todes. El Estado, a través de sus instituciones, debe garantizar un ejercicio, pero efectivo, realmente efectivo y universal de este derecho. Y debemos reconocer la importancia social y el entorno social también en el cual viven. Y para eso es importante que podamos promover un Estado plurinacional, ¿no es cierto? Si comprendemos que somos múltiples naciones juntas, nuestra salud también va a ir cambiando. Sucede, ¿no?, que personas X, no sé, en distintos lugares del espacio territorial de Chile, ¿no?, tienen costumbres, tienen otras visiones, otras maneras de hacer salud y que han sido denegadas, obligadas, hasta rechazadas, porque no comprendemos un sistema plurinacional. Entonces es importante abrirnos a los derechos de todas y de todos. Tiene que ser reconocida como una responsabilidad colectiva también. La salud no es solamente, y no está a cargo solamente del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con las termoeléctricas? ¿Qué pasa con Luxi, que está pasando fuera con el camión con toda esta contaminación? Tiene que haber una responsabilidad y tiene que haber justicia ambiental y social también. Tiene que ser justa dentro de ese concepto. Y también, si vamos a ir un poco más a lo económico, es importante también que nuestra salud, ¿no es cierto?, se enfoque en la precaución.
tanto que nos gusta compararnos con estos países europeos y de no sé dónde. Ahí la mayor inversión estatal es en precaución y en cuidado de la salud y de la cuerpo y del cuerpo. No como es acá, que se invierte más en ver qué hacemos cuando ya tenemos el cáncer y no en el prevenir el cáncer. Eso, me estoy quedando sin tiempo. Súper. Últimos cinco. ¿Cómo son las medidas que se Pero deben? reconocí una voz ahí, reconocí una voz y voy a donar este minuto. ¿Quién es el voz en off? ¿El voz en off? El voz en off, no hay la Cami, pero... Ah, nuestro controlador. Se escuchó de fondo. Ah, entonces no era. Pensé que era el J. Ya, sigamos. Ah, no. ¿Cuáles son las medidas que se deben esclarecer en la Constitución para facilitar un sistema de salud equitativo? Ya, ¿cuáles son las medidas que debemos establecer? Debemos construir un sistema asistencial que debe basarse en los principios de solidaridad y equidad en el acceso. ¿Sí? Eso tiene que ser solidario y equitativo el acceso a el sistema de salud, ¿no? Tenemos que dar respuesta también a las necesidades de todas las personas independientes del pago individual. También, asimismo, este derecho debe ser incorporado en las dimensiones de acceso a la atención preventiva y de tratamiento y de rehabilitación. Súper. Sí, esos son temas, me parece importante, que tienen que estar en la Constitución. En el fondo tienen que delimitar cuál es la seguridad que le va a dar la Constitución a este derecho a la salud que hoy en día como tal no lo vemos plasmado de alguna manera en la realidad nacional. Ahí nomás. A duras penas. Así es. Bueno, Romy, muchas gracias. Esta fue la ronda de preguntas que tenemos. De las generales. Romy, te invito a que te quedes en programación porque al final del programa vamos a tener una ronda de descargos, que es para aquellas cosas que se te hayan quedado que no alcanzaste a decir porque sabemos que el tiempo es poquito. Para que se genere esta ronda O de que quieras discusión. responderle a alguno de los otros invitados que también van a estar. ¿Ok? Gracias. Ya, Romy, muchas gracias. Vamos Ya. a seguir con Catherine Leighton. Katy, ¿estás ahí? Hola, 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 Katy, ¿cómo Catherine. estás? bien. ¿Y ustedes cómo Súper están? bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por Gracias. aceptarla también. Bueno, vamos a comenzar con la primera cosa, con la ronda que hicimos anteriormente. Con la ronda de pregunta base. Ajá. ¿Cómo debería ser la recopilación de la información para redactar la nueva constitución, Katy? ¿Cómo sería el manejo territorial de las organizaciones? Yo pienso que eso debería hacerse mediante cabildos y ver la posibilidad de realizar plebiscitos. Ustedes están hablando desde el territorio, cómo recoger desde el territorio la... Sí, ¿Cuál va a yo ser creo que este mecanismo o instrumento que utilizarías para recopilar esta información desde las bases hacia la Constitución? debe ser mediante cabildos, mediante plebiscitos y debe ser participativo por la gente. Ya, perfecto. ¿Algo más que quieras acotar? No, o sea, en este tiempo de campaña me he dado cuenta conversando, por ejemplo, con dirigentes de juntas de vecinos y con otro tipo de dirigentes de organizaciones sociales que en realidad muchas veces el político viene y le dice, hace promesas y luego no las cumplen, que es lo que mayoritariamente me han dicho. Y el político viene como, yo me las sé todo, o sea, yo me las sé todas, pero en el fondo el que sabe la realidad es el dirigente social. Y los mismos dirigentes son los que tienen las respuestas. Entonces ahí yo creo que tiene que haber una escucha. Cuando uno habla con juntas de vecinos me dicen, mire, tenemos este problema de delincuencia y este problema se soluciona haciendo esto, es porque ellos viven en el territorio y de repente el político no educa a sus hijos con las personas que viven en el territorio, no va al consultorio, no se atiende en el hospital, entonces viene una desconexión completa y es el dirigente social, el poblador, el que sabe la realidad. Muy bien, aterrizar las bases. Aterrizar las bases. el territorio en sí. Es la gente la que tiene las respuestas. A la gente es la que hay que escuchar. Más que el político, que es el que viene como a vender la píldora. Como. Claro, por eso la idea del constituyente es cómo vamos a llevar esas ideas también. Uh-huh. Katy, ¿viste recién la dinámica de estas De los temáticas? conceptos
que hay que dar que un tenemos orden que de abordar. prioridad. Sí, Ya, te lo repetimos para que les des una vueltita y después nos digas cómo los priorizarías tú. ya. Ya. Tenemos como concepto salud, migración, vivienda y transporte público, privatización, abusos y corrupción, educación y movimientos sociales, y finalmente economía y sistema de pensiones. Son 6 conceptos. ¿Cómo los ordenarías? Economía y sistema de pensión. Ya. No estoy escribiendo. Sí, Ya. voy a ver si para la Cuando- próxima, para el jueves podemos tener los términos en el croma. Sí, voy a utilizar la misma lógica, que es cuando uno conversa con las personas, cuáles son los temas más importantes. Yo siento que tendría que ir, va educación y movimientos sociales juntos, ¿no es cierto? Sí. Ya, tendría que ir educación y movimientos sociales, eh, porque la educación es la base, o sea, desde mi perspectiva es la base de la sociedad y ahí donde se producen las principales brechas también. Y los movimientos sociales porque son sumamente importantes, como yo lo dije, son los que saben realmente lo que sucede. Después yo iría por salud. En tercer lugar, vivienda, que son como lo que más se repite cuando uno habla con la gente en el territorio, que son las cosas que más les importa a la gente. Eh, economía y sistema de pensiones. Y después iría abusos, ¿no es cierto? Abusos sí, Abuso y corrupción. y corrupción. Ahí cuando, Se ojo me- que cuando hablamos de abuso y corrupción nos referimos a todo el amplio aspecto que ocurre tanto en las esferas políticas como en las Fuerzas Armadas, como en las instituciones privadas, o sea, en todo tipo de abuso y corrupción, que son los excesos que nos llevan a sí. grandes crisis después a la larga. Ujú. Y entonces dejarías para el final privatización. Claro. Ok. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es... Lo que ¿cómo pasa, para cerrar el tema, el tema de abusos y corrupción y privatización, claro, son temas sumamente importantes, pero yo creo que ese tipo de cosas se corrigen desde la educación. Ya. Ok. O sea, Como- van vinculados. Ahí Claro, es existe una como, por educación. ejemplo, la educación, por ejemplo, cuando hablamos de educación, salud y vivienda, hay privatización por el tipo de Estado subsidiario que existe. Sí. Entonces, si ponemos la educación como un derecho, más allá de que sea un bien privatizado y que sea igualitario, siento que se rompen este tipo de problemáticas. Ojo que igual hay que tomar en cuenta que hay, en el momento de escribir una redacción también hay que tener ojo en esas cosas porque, por ejemplo, existe actualmente en la Constitución un párrafo que asegura la educación, pero creo que alguien me corrija si me equivoco, creo que es hasta la octavo básico, que ese es el tramo que se asegura la educación general. Entonces también no va en un tema de solo que aseguren la educación que se puede entregar, sino la calidad de esta. ¿Qué va a ser Sí, la mayoría que se tengan que entregar? sí, es que también si pensamos pasa en educación y en salud, que como tenemos un estado subsidiario, es como existe una alternativa pública y una privada, y en el caso de educación es el padre el que elige, Ujú. y el Estado se lava las manos y usted verá cómo lo hace. Yo le doy las dos alternativas. Sí. Entonces ahí hay un tema de desigualdad desde la base, porque en el fondo no es que tú puedas elegir libremente, en el fondo es la opción que te queda. Entiendo el Si punto. no tienes dinero, tienes que irte al sistema público con todas las falencias que tiene, o si tienes dinero, puedes pagar. Es como una, o sea, que no sé cómo decirlo, pero como que en el fondo ya venís con una clasificación. Po.
Claro. hasta dónde te alcanza. Sí. Es muy cierto, triste forma, pero sí. Ujú. Siguiente pregunta, para terminar con Siguiente las pregunta. generales, si no me equivoco. Ujú. ¿Cómo conciben la organización política del país? La organización política. Ujú. Como la forma de gobernar, a tu parecer, ¿cuál Lo sería la importante idónea, a la defender. ideal? Debemos, debemos salir de este hiperpresidencialismo en el cual estamos sumergidos. Soy partidaria de que desde de las dos cámaras que existen solamente quede una. Yo soy muy partidaria de un Estado federal o un tipo de Estado que a lo menos garantice que va a existir una mayor participación de las regiones en la toma de decisiones, de sus propias decisiones, entendiendo que Chile es muy diverso y las problemáticas que tenemos en Antofagasta son diferentes a las problemáticas, por ejemplo, que tienen de la Araucanía, en salud, en vivienda, en educación y en todas estas temáticas. Entonces, se debe buscar una forma de descentralizar el país y que las propias regiones tengan voz La y importancia voto del territorio. claro, la importancia del territorio y que tengan voz y voto en lo que realmente necesitan. Porque a veces se hacen políticas públicas que suenan muy bonitas, se hacen leyes, pero no es lo mismo que se aplique en Santiago que en Antofagasta o que en Taltal o que en otra región. Entonces ahí se crean muchos problemas. Yo, por Brecha. ejemplo, yo ayer mencionaba, por ejemplo, no sé, existe un decreto 70 que tiene que ver con el PIE, que dice ya, los chicos con ciertas características, con ciertos diagnósticos, con ciertas necesidades educativas especiales, tienen que tener un certificado de un neurólogo. En Santiago hay muchos neurólogos infantiles, pero en Claro. Antofagasta solamente hay 3 para la región. O sea, te dan Entonces hora ya para 3 meses más. en el hospital te dan hora para 3 meses más, para 6 meses más y así, pero si tú vas en la parte privada solamente hay 3 y en el fondo tú pagas 50.000 pesos para que te den un timbre y una firma para cumplir con un decreto. ¿Y eso es por qué? Porque están No, alejados de la realidad. no es la realidad regional, territorial, Claro. la importancia del territorio. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es, ¿qué propones respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regir estas entidades? Soy partidaria de que Carabineros se refunde, por decirlo de alguna forma, que eh, Una refundación. una refundación por ejemplo, de Carabineros y que tengan un apego a los derechos humanos, que sabemos que actualmente eso no ocurre. También hay un tema de formación que tienen los carabineros que es muy básica. Sí, bueno, Entonces, claro, entonces necesitamos que se refunde, por ejemplo, carabineros eh, eh, y que sea que partamos de cero y que sea más apegada a las temáticas de derechos humanos. que vuelvan a su línea primigenia de defender a la gente, porque actualmente están defendiendo al Estado e intereses privados. Claro. La verdad, seguridad es un concepto importante que tal vez hay que tomar en cuenta también en estos tiempos. Y cuando uno, Ahora, por ejemplo, habla de las poblaciones, volviendo al tema, cuando uno habla de las poblaciones y cuando uno vive en las poblaciones, muchas veces dicen, es que esto se solucionaría con más carabineros. No, no se soluciona con más carabineros. Se soluciona con carabineros que estén mucho más preparados para el tema y que realmente estén desde donde deben estar, que es de parte de la ciudadanía, de protección a la ciudadanía. sí, Entonces no sacamos nada con tener muchos más autos, guanacos, carabineros y todo el carros aparataje sonoros, si, ¿en serio no son útiles? ¿En serio? si, no, si no cambian. Oye, Bueno, Katy, vamos a pasar a a la pasar a la temática del siguiente. programa de hoy, que es salud Uh-huh. y
creo que es un tema que además, del cual tú manejas bastante también, que es el tema de la salud, tanto el sistema de salud como todo lo que lleva alrededor. Ahora tenemos unas preguntas también que son las que le hicimos las que les tenemos a los constituyentes para el día de hoy. Nos gustaría que nos dieras tu visión también respecto al tema, cómo lo percibes. ¿Cómo van a concebir la salud dentro de la Constitución, a diferencia del actual sistema de salud? La salud debe ser un derecho que debe ser garantizado, y esto parte por lo mismo que hablábamos recién de la organización política, que el Estado debe transformarse en un Estado garante de derechos. Es una vergüenza que actualmente, como lo ejemplificaba recién, es como existe una salud pública y una privada. Si tienes dinero, puedes acceder a una salud privada y salvarte, y si no, te puedes morir. Es como lo que conversamos el otro día con una junta de vecinos en Calama, que en Calama, siendo que es donde se produce la mayor riqueza en este país, no tienen cómo tratar a las personas con cáncer y prácticamente tienen que venir a morir a Antofagasta en un hospital, y eso es gravísimo. Eso es algo que no puede seguir pasando. O también es una temática que a nosotros, las personas con discapacidad, nos llega mucho porque en el fondo, cuando tú necesitas algún tipo de ayuda técnica, tienes que postular. O sea, acá en Chile postulamos a un derecho que debería ser garantizado. Y cuando postulas tienes tres opciones: que te lo otorguen, y que te lo otorguen y te digan, ya, usted se ganó, o usted se le ha sido otorgado esto es lo que usted necesita para vivir, pero le va a llegar en un año más. O te lo otorgan y se acabó el dinero y es como, pucha, lo siento, fue otorgado, pero se acabó el dinero. O no te lo otorgan y tú quedas como, ¿por qué no lo otorgan? O de repente llegan las ayudas cuando la gente haya muerto. Entonces, tarde llegan las respuestas. Claro, o las terapias. Las terapias, por ejemplo, tenemos en China un grave problema de salud mental. Los COSAM están colapsados. Existen, por ejemplo, condiciones como, por ejemplo, el autismo, que necesitamos que nuestros hijos tengan terapias una vez a la semana. El COSAM te entrega una vez al mes y sabemos que no es lo óptimo. Pero si tú tienes dinero, puedes ir a un particular y gastar en promedio 300.000 pesos mensuales. Y es terrible porque cuando uno habla con madres dicen, ¿sabes qué? No alcancé a juntar el dinero y siento que fracasé como madre. Y en el fondo yo les digo, no fracasamos como mamá. Hay un sistema que fracasó. Hay un sistema que no está siendo garantes de derechos y sigue fracasando, en el fondo. Sí. Bueno, nos quedan 5 minutos, así que vamos a ir con las últimas dos preguntas, ¿ya? La siguiente es, ¿cuáles son las medidas que se deben esclarecer en la Constitución para facilitar un sistema de salud equitativo? ¿Me puedes repetir la pregunta que se me cortó? Claro. ¿Cuáles son las medidas que se deben esclarecer en la Constitución para facilitar un sistema de salud equitativo? Partiendo porque esté garantizado el acceso a la salud, el acceso a la salud primaria. Es muy terrible cuando tú hablas con un papá y te dice, ¿sabes qué? Si a mi hijo en el consultorio, cuando estaba resfriado y lo llevé 3 veces porque seguía con el resfrío, le hubiesen sacado sangre, hubiesen sabido que mi hijo tenía leucemia y mi hijo no hubiera muerto. Y eso pasa hoy día en Chile. Y sigue pasando, y es terrible. Y es porque no hay una salud preventiva. Debe estar garantizada una salud mental, es algo de lo que muy poco se habla y existe un estigma también. Y en el caso de requerir mayores ayudas, debe estar garantizado. O sea, no es posible que sigamos postulando a derechos o, por ejemplo, incluso cuando tú quieres entrar a un COSAM, tienes que pasar por prácticamente una selección y que tiene que existir un cupo. O sea, hay un número acotado de personas para ayudar constantemente. Claro, entonces hay cupos, hay postulaciones, hay un sistema que no funciona en realidad. Entonces debemos ir hacia esa lógica de que tiene que funcionar.
y que eh, tienen que existir desde. ¿Katy? ¿Aló? ¿Aló? Ah, ya, Ay, sí. Pensamos que se nos Lo había ido el audio. siento, se te, mi internet está pésimo. No, pero está bien. No se te cortó preocupes. la última parte. Pero en realidad sí, sí se Ujú, entiende la idea de lo que pudiste expresar. ujú. Bueno, vamos a seguir a la siguiente pregunta, a la última, ya que nos queda poquito, Así que en esta te puedes explayar un poquito más. y es la que te puedes expresar. De verdad que nos encantaría darles más tiempo, pero si queremos pasar al máximo de constituyentes, Ujú. por lo pronto va a tener que hacerlo así. ¿Es la salud mental que debiera aparecer, perdón, cómo debería aparecer plasmada la salud mental en la nueva Constitución? Como un derecho debería, o sea, lo he repetido muchas veces, en salud en general debe ser garantizada como un derecho, pero la salud mental debe estar plasmada en la nueva Constitución. En Chile tenemos índices muy altos de depresión, de cuadros clínicos de ansiedad. Existen también muchos tipos de otros tipos de diagnósticos de discapacidades mentales, psíquicas, cognitivas, que también van en esta orden. Y es muy terrible cuando tú hablas con una persona que, por ejemplo, tiene bipolaridad y te dice, eh, no se lo puedo contar a nadie porque existe una marginación social gigante sobre el tema. Y en el sistema de salud público hay una canasta acotada de medicamentos, bueno, eso ya lo debe manejar mejor que yo. Y muchas veces me dicen, el medicamento que a mí me ofrecen en el sistema público no es el que yo necesito. Entonces, en el fondo, tengo que Amoxicilina y dipirona. comprarlo. Y claro, y de repente me dicen, gasto 150.000 pesos, pero si no tengo esos 150.000 pesos, me cuesta mucho funcionar en mi vida diaria. Entonces, hay todo un tema, porque una persona con esquizofrenia, una persona con bipolaridad, con depresión severa, con trastornos de personalidad, que son temáticas de las cuales no hablamos mucho, eh, una persona con cualquier tipo de este tipo de diagnósticos, si tiene las terapias que necesita, si tiene la medicación que necesita, participa. ¿Se me escucha? Sí, 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 sí. dale. Ya. Puede ser una persona que puede participar libremente en la sociedad y eso es lo que se busca, por ejemplo, en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que también está la discapacidad mental, que cada persona independiente de su condición, su diagnóstico, debe ser parte de esta sociedad. Eh, no puedo dejar de mencionar antes que termine esto, porque me lo pidieron las chicas, existimos muchas mujeres adultas que somos diagnosticadas con autismo porque somos invisibilizadas por un sistema que muchas veces pasamos por un montón de diagnósticos erróneos. eh, y es terrible, por ejemplo, que en el sistema público no existan profesionales para nosotras. Es terrible que actualmente muchas mujeres no puedan sacar una credencial de discapacidad porque tienen miedo a que como la discapacidad, o sea, el autismo sale en la credencial de discapacidad como mental psíquica. Entonces, si el papá de Sobreestimulado. claro, el papá de tus hijos quiere quitarte la custodia, un juez cuando ve una credencial que dice discapacidad mental psíquica piensa que tú no estás capacitada para criar a tus hijos. Y es súper marginado socialmente. O sea, hay chicas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Saqué el permiso para salir a caminar 2 horas y el militar que me controló, el carabinero que me controló, me miró como si yo fuera prácticamente una asesina en serie. Entonces existe nosotros decimos que en general, marco también del 8M, las mujeres somos bastante discriminadas, pero las mujeres con algún tipo de discapacidad somos doblemente discriminadas socialmente. Y es Así mucho es, más difícil optar a trabajo y un montón de temas. de todas maneras. Sí. Katy, me encantaría que pudiésemos seguir discutiendo este tema que es bastante importante, pero estamos con los minutos medio, Me habías pasado, así medio que pasaditos. nos puedes esperar también para el final, para la zona de descargos, para aquello que se quedó ahí. Por algo que se haya quedado ahí en el tintero. Bueno, así que muchas gracias, Katy. Vamos a seguir con el otro invitado, que es Rudecindo Espíndola. ¿Aló? Hola, hola, buenas noches.
Cami quiere Primero- decir algo. ¿Qué pasó? La voz Primero no. agradecer a los espectadores y voy a leer los comentarios que han realizado en Súper YouTube. importante. Sí, vamos a hacer una pausa. Hernán Plaza Johnston comenta: la privatización de la salud y la educación han deteriorado el sistema público. Se necesita énfasis en educación y salud pública y de calidad. Eso comenta. También Saludos, compañeros. Janita 7777 comenta: la escolaridad es obligatoria desde transición mayor a cuarto medio. A cuarto medio, ¿viste? Sí, esa Exacto. Esas son las acotaciones que han hecho hasta ahora. Muchas Agradecemos a la gracias. gente que Gracias, está Cami. conectada y gracias, Cami, también. Bueno, seguimos con nuestro siguiente invitado, que es Rudecindo Espíndola. ¿Está por ahí? Sí, ¿Aló? Buenas noches, Hola, Rudecindo. buenas noches, Rudecindo. Eh, ¿Cómo estás? Kayajia Tulti, Licao, Pichao, Pauna, Acayá, Rudecindo, Cristian Espíndola Araya, Acayá, Licana de Tocnar. Bueno, en mi lengua kunza, buenas noches hermanas, mujeres, niños. Muy buenas Mi noches. nombre es Rudecindo Cristian Espíndola Araya y soy de la nación del pueblo toconao. Bueno, primero que nada, les quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor estar acá con ustedes, con los hermanos Chango y las hermanas Changas, ¿no es cierto? Para mí es un honor de verdad estar con gente que también están aspirando a lo que aspiramos todos nosotros, ¿no es cierto? Muchas gracias. Estoy Muchas escuchando. gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, así como le estábamos haciendo la ronda de preguntas a los otros invitados, vamos a seguir con usted con la primera, que es: ¿cómo debería ser la recopilación de la información para redactar la nueva Constitución? Bueno, primero que nada, lo importante acá es, hablando en el ámbito territorial, obviamente tienen que ser escuchadas todas las voces, ¿no es cierto? Es muy importante que las voces se escuchen y que esto derive obviamente a las votaciones, y las votaciones empiece un trabajo que es gigante, que es algo que estamos, por decirlo de una forma, muy atrasados con respecto a otros países con el tema constitucional. Y este trabajo, el manejo territorial para esta reforma de constitución tiene que ser equitativo, porque se tienen que escuchar, como decía anteriormente, todas las personas, no solamente las personas civiles, sino también las personas que somos indígenas también. Es importante considerar que nosotros tenemos mucho que decir también y a la vez mucho que enseñar también. Entonces, este manejo tiene que ser amplio, tiene que ser un manejo cuidadoso, bien manejado, ¿no es cierto? Tiene que ser un manejo territorial que considere a todas las personas en realidad, en todo tipo de ámbitos. Y obviamente tiene que ser un manejo serio, o sea, este trabajo o lo que empezamos con el trabajo de la institución, no lo olvidemos que costó sangre, ¿no es cierto? Costó vida, costaron muchas cosas en realidad. Pues entonces nosotros nos merecemos un trabajo importante, un trabajo serio, y más que nada tiene que ser súper, súper amplio. O sea, no lo que hablaba acá, si no me equivoco, Caterín o la profesora, que tiene que ser un trabajo territorial descentralizado. Muy, muy descentralizado, porque todo está centrándose en Santiago. Y lo digo con mucho respeto para nosotros, Antofagasta se está convirtiendo también en la capital de Chile, como se le está convirtiendo a San Pedro, Atacama, Calama, y a nosotros, imagínate, en Toconao, cómo se nos está convirtiendo el centro, donde todo es que se decía en San Pedro, quizás más allá en Calama. Entonces, el tema del manejo territorial para esta reforma constitucional tiene que ser muy fuerte y amplio sobre todo. Igual ya vamos para ir viendo puntos comunes entre los constituyentes. El tema territorial sigue pesando por sobre otras medidas. Lo que pasa es que es lo que hablábamos un poco con todos los constituyentes. Si en algún punto no se empiezan a tomar los problemas de manera local, es imposible solucionarlos globales. O sea, hay que tomar esas aristas como tal. Por supuesto. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, de acuerdo a lo que hicimos en delante de la dinámica de los conceptos,
Les voy a ir mencionando los conceptos y usted me los va a ir enumerando por orden de prioridad según usted. ¿Qué sería? Salud. Otro concepto, migración, vivienda y transporte público. Privatización, abusos y corrupción. Educación y movimientos sociales. Y finalmente, economía y sistema de pensiones. ¿Cómo los enumeraría? Al final no lo escuché, pero de todas maneras los tengo anotados acá. Lo anoté. Qué bueno. ¿Cuál es el orden que les daría? Ya. Yo lo primero que daría, obviamente, para hacer todo lo que después corresponde es la salud. O sea, es un tema súper importante. Comenzamos por salud, entonces. Pues, claro, la salud, para volver a hacer todo lo que queremos hacer con respecto a ver el tema de migración, el tema de vivir, de educación, tenemos que tener salud, obviamente. O sea, sin salud no podemos hacer nada, no podemos. Y luego sería el tema de educación. El tema de educación es sumamente importante y ya lo voy a mencionar por qué. Y luego, obviamente, lo que es el transporte, ¿no es cierto? El tema de las privatizaciones, después vendría el abuso de la corrupción y otro tema que también es importante porque es la economía también, pero primero que nada empezaría con el tema de salud y luego con la educación. Bueno, como lo mencioné, la salud es importante, está más decirlo porque obviamente Néstor lo va a decir también, o Catherine, y como lo dijo la profesora, o sea, es un tema que está al debe a nivel nacional, un tema que por esta pandemia también se levanta el velo, ¿no es cierto? Y se muestra la realidad de este país, ¿no es cierto? Un país que figuraba como experto en muchas cosas, jaguares de América y un montón de cosas. Y luego el tema de educación es sumamente importante también, o sea, el tema educativo tiene que ser un tema educativo apuntando a una historia real en realidad. Porque pasa que nosotros, en el caso de nosotros como indígenas, ¿no es cierto?, se nos somete a un estudio del Estado chileno donde se nos dice que nuestro héroe es Arturo Prat, Bernardo Higgins, siendo que nosotros tenemos una historia propia, única, como nació Ligalantay. Entonces, como lo tienen los hermanos Mapuche, los mismos hermanos Aymara, los mismos hermanos Coya, o los hermanos Yaguitas, ¿no es cierto? Y el tema educativo en Chile también tal debe, es un tema muy potente, porque nosotros como indígenas también tenemos mucho que enseñar en el tema educativo, demasiado, o sea, no se nos presta atención, entonces lo pondría ahí. Y bueno, bueno, vienen temáticas, ¿no es cierto?, muy fuertes, que son temática del transporte y el buen vivir, ¿no es cierto?, que es un problema que por la viene zona también es un tema importante, pues cómo se mueven entre territorios también. Claro. Toconao, San Pedro, claro, para poder los hospitales están en Calama. Hospitales. Correcto, entonces nosotros, imagínense que en el tema de salud, volviendo un poquito en Toconao, nosotros tenemos una posta del año 1952. Uf. Y recién este año se tuvo una primera ambulancia. O sea, Toconao, recién. Hace 2 meses, producto de la pandemia, se instalaron una ambulancia. Y esa es la cara de un Chile que nadie lo ve, pues. Entonces, imagínense, para el tema de la pandemia, las muchachas acá en la posta tenían 2 termómetros, o sea, es algo que nadie lo cree, pero es así, es así. Y bueno, y el tema del transporte que eso implica, o sea, implica también que el transporte público acá no funciona bien, con máquinas deterioradas, siendo que tenemos el Salar de Atacama acá al lado, ¿no es cierto?, el mayor productor de litio del mundo, que está haciendo pedazos el Salar de Atacama y extrayendo agua de estajos, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la sequía también está complejo. Lo que comentaba recién ahí la profesora, o sea, tenemos una región con unas riquezas tremendas, y imagínense usted que estamos al lado de la explotación de litio,
y seguimos con estos problemas, y obviamente después viene ya el tema de lo que es la privatización, que es un tema que acá nosotros lo vivimos, porque acá en Chile se privatizan las aguas, ¿no es cierto? Se privatizan, el litio está sacando la empresa esta, la empresa corrupta que está acá al lado, que es el QM, ¿no es cierto?, saca agua a destajo con la empresa Bremarle. Y acá en Chile, y sobre todo acá en Atacama, el agua también es privatizada y se están secando las napas de agua. Entonces, y eso implica y deriva a lo que es el abuso y la corrupción, ¿no es cierto? La corrupción, o sea, existe la corrupción. Todos sabemos que existe y está clara, la corrupción se vive día a día, y no en el ámbito solamente político, sino que lo tenemos en varios ámbitos, el tema de la corrupción. Y obviamente después de ahí eso deriva a lo que es el tema económico. O sea, el tema económico en Chile es totalmente desigual. Hay un tema potente de las distribuciones, de las ganancias que se hablan del cobre, ¿no es cierto? Y todo esto de nuestra región se va para otros lados. Pues entonces nosotros, la única forma de esto, de combatirlo, es unir las fuerzas, nada más que eso, y eso parte del conocimiento de la educación es importante. O sea, la educación es el arma más potente que puede tener uno como ser humano y como persona que habita este país, entre comillas, llamado Chile. Muy bien. Así es. Qué manera de expresar bien también y de argumentar los conceptos. Vamos con la siguiente pregunta, que estamos un poquito La contra el reloj. siguiente pregunta es, ¿cómo concibes la organización política del país? Bueno, la organización política hay que considerar varios puntos. O sea, primero que nada, mucha gente habla de una reforma, no sé, un Estado único. Lo que nosotros proponemos es un Estado plurinacional, porque tenemos que considerar que no solamente vive gente que de una forma se siente muy chilena, pero también existimos nosotros, que somos pueblos preexistentes. Somos naciones preexistentes antes del Estado chileno, antes de la invasión española, antes de la llegada del Inca, ¿no es cierto? Nosotros, de las ocupaciones medioambientales que tenemos hace 13.000, 14.000 años, que las tenemos en base a investigaciones, nosotros somos No se vaya. naciones preexistentes. Y de hecho el mismo español, cuando llega acá, lo reconoce, que llega a una nación, o como se debiera considerar, es con una forma plurinacional, porque somos diferentes culturas, no es una sola cultura. Por ser, en el caso de nosotros, algunos licanantay no reconocemos lo que es el rodeo, o con lo que es la cueca, para eso nosotros no es representativo para nosotros. Nosotros tenemos otra forma de vida, y que a la vez el Estado la desconoce, ¿no es cierto?, la discrimina. Una cosmovisión diferente. Claro, una cosmovisión diferente. Nuestras deidades, ¿no es cierto?, que son los cerros, las aguas, el aire, la tierra, todo eso es nuestra cosmovisión. Y esa mirada, el Estado chileno, y en general, sea de gobiernos democráticos que se llaman, o de derecha, qué sé yo, nunca lo han reconocido. ¿Y qué pasa? Un ejemplo es la reserva, el escaño reservado que existe para una persona del pueblo licanantay. O sea, yo lo encuentro una burla total. Entonces yo propongo, y mucha gente proponemos, un Estado plurinacional, porque solamente no existimos diferencia de los pueblos originarios, también existen dentro de las que se llaman las tribus urbanas, también, ¿no es cierto? Existe la cosmovisión de diferentes formas, gente que ve la vida de otra forma. Entonces no lo podemos centrar en una sola forma de vida, tenemos que ser una forma de vida más amplia, en realidad, más extensa, con una mirada más allá del horizonte, en realidad. Y para eso, esta constitución tiene que considerar eso. O sea, no podemos quedarnos que Chile es solamente Santiago, o esa frase lírica que dicen de Arica a Punta Arenas, porque eso no es verdad. No es verdad. Nosotros, las regiones, estamos súper abandonados, nos estamos quedando atrás, demasiado atrás. Así es. Muchas gracias por eso. Bueno, vamos a seguir. La siguiente pregunta es, ¿qué propone respecto a las institucionalidades de las Fuerzas Armadas y cómo se debería regular estas entidades? Es un tema que está ahí en la mesa, se conversa a diario y se ve en televisión diariamente. Sabemos que
que las Fuerzas Armadas y sobre todo Carabineros de Chile tiene un desastre en su institución. Crisis internas. Es inaceptable que veamos todavía imágenes, ¿no es cierto?, de golpes, de tortura, de asesinatos, de personas que las dejan tiradas, ¿no es cierto?, y que se mueran, agonicen, que le quiten la vista, ¿no es cierto?, para siempre, que se le castigue, o sea, eso es inaceptable, o sea, el Estado chileno, no sé si este señor Piñera o toda la gente que lo rodea, no sé por qué no se dan cuenta de lo que está pasando, o sea, Carabineros de Chile necesita urgentemente una reforma, urgentemente, no siquiera no hay tiempo en la discusión. El Estado chileno, y lo más lamentable que apañan, por decirlo de una forma bien vulgar, apañan y respaldan a este accionar de que lo que es de Carabineros. Y lo Si bien es justifican, que es lo cierto, peor. Carabineros es lo peor, o sea, es lo peor que puede pasar, entonces yo creo que, porque dentro de su accionar, ¿no es cierto?, existe la tortura, existe el asesinato, existe la corrupción, y eso es lamentable, o sea, no todos los carabineros quizás sean iguales, pero la mayoría basta con ver algunas imágenes simplemente y uno se da cuenta que el accionar de Carabineros no es el correcto. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Que es lo que nosotros los mandatamos, entre comillas, ¿no es cierto?, para hacer bien el trabajo, hace lo contrario, o sea, se va contra el pueblo, que es lo peor que puede hacer una persona, irse contra el pueblo, porque el pueblo es un ser grande, tan gigante, que tiene la potestad y el poder de generar lo que nosotros hicimos, que es generar una nueva constitución, sacar la plata de la AFP, ¿no es cierto? Cosas que nunca se habían logrado, y eso se le debemos mucho a los estudiantes quienes generaron este movimiento, y luego nosotros nos acoplamos. Pero yo insisto, o sea, es una reforma urgente, y aparte de eso, aclarecer todas las deudas históricas que tienen las instituciones con respecto a los detenidos, desaparecidos y torturados de las personas en el país. Eso no puede pasar impune. Ellos tienen que rendir ante nosotros sus accionarios, ¿no es cierto? Y tienes que decirlo dónde están nuestros familiares, dónde está nuestra gente. Eso es Sí. inaceptable. Una de las grandes diferencias entre Argentina y Chile, pese a que son países que ambos tuvieron dictadores, es que en Argentina todos fueron juzgados y culpados. Acá en Chile creo que actualmente no hay nadie que haya pagado o que esté actualmente pagando condena por los crímenes ocurridos en este periodo oscuro del país. Vamos a continuar con las preguntas antes de que se nos acabe el tiempo que nos quedan. Sí, estas son... Vamos a tener que hacerlo... Vamos a hacerlo súper rápido. De manera expresa. Esto es directamente hacia la temática de hoy, que es salud. Salud. ¿Cómo va a concebir la salud dentro de la Constitución, a diferencia del actual sistema? Bueno, yo en realidad no soy especialista, pero por lo que he vivido, en realidad la salud tiene que estar en la Constitución como algo prioritario, importante. Como decía también la hermana Catherine ahí, tiene que ir un tema de la salud mental, porque obviamente con todo este tema de la pandemia vamos a salir todos con algún tipo de problema y vamos a tener que acudir al tema mental, o sea, tiene que estar considerado, y obviamente el tema tiene que ir puntualmente también a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Nosotros acá en Toconao tenemos una agrupación de discapacidad que es la primera agrupación indígena de discapacidad a nivel nacional, y tenemos diferentes tipos de discapacidades, por decirlo así, y imagínate que yo vivo en este pueblo y tenemos tanta distancia para llegar a Calama, y luego que las personas vayan a Antofagasta, es complicado. Entonces la reforma, y no la reforma, sino que la Constitución tiene que considerar de una forma prioritaria y muy fuerte el tema de la salud, y no solamente la salud tradicional, porque como te decía, nosotros como indígenas también tenemos una salud también ancestral, que también se puede aportar a la reforma o a la nueva carta de esta nueva Constitución. Entonces tiene que ser prioridad el tema de salud, educación. Vamos con la siguiente pregunta. Lo mismo que dicen los políticos de siempre, no lo quiero repetir, pero es eso. Hoy nos quedan 2 minutos, así que vamos a seguir. ¿Cuáles son las medidas que se deben esclarecer en la Constitución para facilitar un sistema de salud equitativo? Bueno, similar a lo de antes, tiene que haber un sistema, primero que nada, tiene que ser gratis.
O sea, con la cantidad de dinero que genera este país en temas mineros, ¿no es cierto? Obviamente tiene que haber un sistema de salud que sea gratuito. No hay otra. O sea, es Un sistema de inaceptable salud, que claro. gente que se jubile, que el sistema de salud, obviamente hay gente que trabaja toda la vida, ¿no es cierto? Jubila con una miseria y más encima el Estado viene y los remata pidiendo que tiene que pagar una atención médica, tiene que pagar la operación. Eso es inaceptable. O sea, tiene que ir el sistema de salud, tiene que ser un sistema de salud gratis, que sea inclusivo, que considera a todas las personas, ¿no? Y imagínate que ahora con el tema de los inmigrantes, ¿no es cierto?, que no los nombré y pido disculpas, el tema de los inmigrantes, donde la demografía de este país está creciendo Un país de muy frontera. extensamente y está llegando gente de muchos países. Claro, países de frontera. Nosotros acá en Toconao, de hecho, pasa gente que está llegando desde Bolivia a Argentina y Se nos pegó la última parte. No, Rudecindo se nos ha pegado. Rudecindo, no escuchamos muy bien. Los dineros están, porque de esta manera generan dinero, así que... Ahí está. ¿Me Se escuchan? nos perdió. Sí, Sí. ahí sí, que recién se escuchó como Se un nos poco perdió cortado. una partecita de su respuesta. Pero mire, de todas maneras vamos a seguir a la última, que es la que nos queda, que es cómo debería aparecer plasmada la salud mental en la nueva Constitución. Sí, es que acá el internet es pésimo. Sí, lo entendemos. Estamos lejos, lo imaginamos. Nos queda un minutito, así que... Conecte su cámara. Sí, a lo mejor si Desconecte su desconecta la cámara, Sí. ¿se mantiene mejor el audio? Ahí sí nos escucha. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? ahí sí. Ahí sí. Sí, Nos ahí. queda un minuto y Bueno, tenemos alcancé a escuchar, bueno, si me escuchan, sí, Ujú. sí, no, sí, no, es La básicamente que también tiene que ir considerado el tema de la salud mental, porque obviamente, como lo decía recién, el tema del mismo de la pandemia, van a salir muchas problemáticas de salud mental, entonces se tiene que atacar también, obviamente, con muchos recursos y también la generación también de más profesionales, o sea, de salud. Las personas que están trabajando están rindiendo lo máximo, pero también tenemos que pensar, son seres humanos. Entonces yo creo que dentro de la Constitución también tiene que, obviamente, considerarse el tema de la salud mental y lo que es más importante, tiene que ser gratuito. No sé si ahí cumplí con el tiempo. Sí, Sí, gratuito e inclusivo. justo. De todas formas, si quedó algo pendiente, Nos recuerda que quedan al 10 finalizar minutos al del programa nos queda un invitado y vamos a tener la sección de los descargos, que es para todas cosas que no alcanzaron a decir que nos faltaba el tiempo. ¿Ya? Así que lo invitamos a continuar en la transmisión. Escuchando al otro invitado que nos Sí. queda. Pero antes, Cami, Antes. ¿tiene algo que decir? ¿Qué pasa? Hola, Cami, ¿te escuchamos? sí, voy a seguir con los comentarios que han hecho en YouTube. Javier Ramos comenta que es importante que la gente común haga política. También acota que fue un gran saludo en Kunza. Marcelo Peñailillo comenta que es importante Amado. distinguir que los constituyentes no generan políticas públicas. Sí. Carlos Castillo Ríos, las horas de interconsulta de especialistas años después o cuando las personas han fallecido, refiriéndose a la demora de las interconsultas. Ah, sí. Eso es verdad. Y Matías Hernández Farías finalmente dice que buen formato. Así que gracias a todos los que están atentos a nuestra transmisión. Gracias, Cami. Muchas gracias, Cami. Volvemos al estudio. Nos queda el último constituyente del día de hoy. Nuestro Néstor, ¿estás ahí? último. Estoy vivo, estoy acá. Muy bien. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, bien, ustedes compañeras, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, también. Por tiempo no pudimos hacer el balance del 8 AM, pero bueno, Sí, lo vamos a pues, hacer al totalmente, final. súper importante, pues. Igual, Así para es. aprovechar este saludo cortito, más encima que
yo creo que todos repudiamos lo que pasó ayer con la represión del gobierno acá en Antofa, en Santiago, en Valpo, la gran jornada que hubo ayer de las compañeras. Entonces, yo creo que algo muy importante, hay muchas denuncias muy fuertes sobre violencia policial, violencia sexual. Entonces, yo creo que acá todos, Estoy todos moreteada deberíamos... entera, Ayer corriendo. estoy moreteada entera, pero bueno. Ay, se nos ha perdido Néstor. Néstor, ¿Aló? ¿estás ahí? Ay, Ya. no, ahí está. Ahí sí, Vamos a ya. ir con las preguntas antes de los 20 Vamos. minutos para que estemos ahí atentos. Bueno, Néstor, entonces, así como estábamos conversando recién, ¿cómo debería ser la recopilación de la información para redactar la nueva Constitución? ¿Cómo sería el manejo territorial con las organizaciones? Sí, mira, yo creo que igual, primero que en verdad el proceso actual limita mucho eso, o sea, porque está lleno de trampas, desde que se formó con el Acuerdo por la Paz tiene esas trampas, no sé, pues yo creo que el tema de los independientes, el tema de los votos de prohibir la votación de los secundarios que partieron justamente la revuelta, o las trabas para presentarse los partidos nuevos independientes, muestran que en verdad no está hecho para eso, este proceso actual. Ahora, ¿cómo debería ser idealmente? Claramente no este proceso, sino que una asamblea constituyente real, libre y soberana, donde los electores fuesen, o sea, los constituyentes fuesen parte electos por las mismas organizaciones y el pueblo en forma más democrática, ya no con las trabas actuales. Ahora, yo creo que desde ahí partimos porque está el rol central, como decían, de los territorios, pero su organismo, o sea, sus sindicatos, las juntas vecinales, los mismos organismos que se dieron en la revuelta, como los tecitos, las asambleas Aguante el en las poblaciones, los cabildos, yo creo que ahí está el fuerte y ahora yo creo que eso se va a limitar mucho que se exprese en el actual proceso, pero acá es un trabajo fundamental que hay que dar desde abajo, en los Desde las territorios, en los organismos, porque en verdad la fuerza va a estar justamente en la movilización, yo creo. Así es. Vamos con la siguiente. La siguiente es, bueno, de acuerdo a los conceptos que teníamos, bueno, que tenemos, no sé si lo pudiste anotar por ahí. Estuviste o- atento a los Sí, conceptos. Sí, ¿Cuál lo es- estuve cuál es el pensando, orden? lo estuve pensando. Sí, Muy mira, bien. ¿Cómo sería tu orden? mira, yo creo que ahí una prioridad de todos los conceptos, lo fui ordenando un poquito, la prioridad, los movimientos sociales. Yo creo que ahí está la clave por lo que decía antes. O sea, todas las trampas del proceso, en verdad, los cambios, yo creo, fundamentales no van a ir por ahí, sino que los cambios fundamentales van a ser como lo hicimos en octubre, y como lo hemos hecho siempre, que es los movimientos, la calle, la organización. Desde ahí, los otros conceptos que hay, que se dan con eso, o sea, salud como fundamental, yo creo que la pandemia mostró lo fundamental de la salud y la ¿Qué crisis es la grande en la que salud? está. Se liga después, obviamente, con educación, con vivienda, migración y transporte público, y con pensiones. Ya estoy ligando, en verdad, que son las demandas que todos tenemos desde hace ya, no sé, 30 años, y que en octubre se mostró muy fuerte que son las principales demandas del pueblo, y que obviamente los otros conceptos que hay de privatización, abusos, corrupción, son justamente los males de este sistema. O sea, el sistema del saqueo en Chile está basado en esto, está basado en privatizar la salud pública, en privatizar la educación pública, en privatizar las pensiones, y eso con una amalgama ahí de corrupción entre medio, porque en el fondo el saqueo en Chile es corrupto, por un lado, pero también está legalizado. O sea, lo que saquean las mineras, lo que es el compañero del litio allá en el interior, es un saqueo que es legal. Entonces, Sí, pues el agua no es nuestra, la salud no es nuestra, Claro, la educación claro. no es nuestra, Nada. ni las las regalaron, carreteras. las regalaron, entonces el saqueo está legalizado en Chile, ¿cachai? No solo por la derecha, está legalizado desde los gobiernos de la concertación. Entonces, ahí Histórico. yo creo que ahí el fuerte está en los movimientos sociales. Muy bien, de las bases. Súper. Pasamos a la 3. Sería la prioridad. ¿Cómo concibes la organización política del país? Mira, yo lo que concibo en verdad es un tema distinto al actual, sino que un gobierno de los trabajadores y el pueblo. O sea, si me decís cómo se debe organizar el país, yo creo que es desde ahí y desde justamente, ¿desde dónde? Desde sus mismos organismos. O sea, para mí el mayor ejemplo en pequeño fue lo que hicimos en la revuelta. O sea, ¿cuántas organizaciones desde abajo nos surgieron? En las poblaciones, en los lugares de trabajo, entre compañeras, por ejemplo. Yo creo que esas son las bases de, por ejemplo, una nueva forma, un nuevo tipo de gobierno, incluso más allá. Pero en particular con lo que está hasta ahora, lo que no hay que tener y lo que no hay que mantener es, por ejemplo, yo estoy en contra de que exista una figura presidencial como la actual,
Creo que debe haber perdón. por ejemplo, una figura presidencial, un presidente, Ya. y con Ya. todas las atribuciones que tiene acá, que no debe existir. Una cámara única también en el Parlamento, que incluso desaparezcan las instituciones que son de la dictadura, antidemocráticas brutales, como por ejemplo, no sé, pues esta cosa del Tribunal Constitucional, una cuestión que es arcaica, que es brutal, y que también yo todos creo estos que, casos- solo ¿Ah? como para acotar, ese es el gran problema ¿Sí? también de que tenemos, pues porque la Constitución actual está escrita como un manual de funcionamiento y no como una carta magna. Entonces, Pues, ahí se y está genera escrita en el el fondo para problema. mantener lo que fue lo que se dejó en la dictadura, pues. Entonces, si en el fondo Ujú. esos cerrojos, por así decirlo, antidemocráticos, es lo que dejó Jaime Guzmán para el Chile del futuro. O sea, el Tribunal Constitucional es eso, lo que antes eran los parlamentarios designados también es eso. Entonces, Mm. es que esas son cuestiones con las que hay que acabar, con las que hay que terminar. Ok, súper. Sigamos con Entonces, la- seguimos. ¿Qué propones respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regular estas entidades? Mira, yendo bien al hueso, yo creo que no deben existir, ¿ya? No son necesarias. Que no son necesarias, que hay que disolver las Fuerzas Armadas, incluyendo Carabineros. ¿Por qué? Por lo que decía una compañera antes, ¿ya? O sea, decía justamente, estos son serviles a un sistema. Son serviles justamente a defender o, por ejemplo, para reprimir movimientos sociales y para defender negocios empresariales. Porque en el fondo todos sabemos que el supuesto rol que dicen que es el tema de protección a la población, del delito, es falso, es falso. Los carabineros, los milicos no hacen eso. Están Amedrentan. para reprimir. Entonces, desde ahí yo creo que es posible un mundo sin Paco y sin Milico y que eso, ¿quién lo puede justamente solventar? Que es el rol de cuidado. Son la misma organización del pueblo y de los trabajadores. O sea, y lo mismo, octubre igual mostró eso. O sea, cuántas poblaciones no organizaron y defendieron sectores de los Pacos, por ejemplo, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí hay un punto muy importante que es el poder que tiene la organización desde abajo, que más que los cargos de Fuerzas Armadas que son para reprimir a nosotros mismos. Ayer fue el ejemplo de eso también. Sí, así es. Bueno, ahora ya entrando a la Tema temática salud. principal, que es un tema que igual a ti te compete mucho al estar en una calidad de médico, Sí. la pregunta va en ¿cómo va a concebir la salud dentro de la Constitución a diferencia del actual sistema? Sí, hay, por lo que todos han dicho, un concepto común que es la salud como un derecho básico, universal, y que debe ser garantizado efectivamente por el Estado. Ahora ahí entramos en el tema de qué tipo de sistema de salud es el que realmente necesitamos, pues. O sea, por un lado que sea un sistema público, ya único, y con único me refiero a que no exista salud privada y que tampoco exista la salud como institucional que hay, que los pagos y milicos, aparte de reprimirnos, tienen su sistema de salud Tienen sus propio. propios. Sí. Y Como entonces, su que tiene sistema de pensiones también, pues. también, Propio. pues, ¿cachai? Entonces tiene que ser único. Tiene que ser también integral, porque hoy en día la salud pública está dividida en la salud como secundaria, o sea, los hospitales, los COSAM, que los dirige un sector, los consultorios, que los dirige los municipios. O sea, que están así como descentralizados, pero en el fondo están así precarizados, pues, y hace que el sistema no se junte. O sea, yo trabajo en el hospital y yo no tengo forma de saber qué pasa en un consultorio con un paciente, por ejemplo. ¿Cachai? No hay El interconexión. financiamiento, todo distinto. Entonces, no puede ser posible esa desintegración. Y obviamente que no existan los subsidios a los privados, o sea, es brutal. Nosotros vemos eso mucho, cómo fondos públicos se van al sistema privado y se hacen millonarios a costa de eso. O sea, el plan Auge o el GES actualmente el Auge ya es muy antiguo, el GES que asegura prestaciones, muchas de esas, incluso ahora con la pandemia, se van a resolver al privado y esas son lucas que se van del Estado a los empresarios. Entonces, yo creo que ahí también hay un punto que es que no existan fondos ni financiamiento a los sectores privados y que centralmente, y por último, que todo esto sea dirigido, gestionado por los trabajadores y por las comunidades. Porque hoy día los cargos de gestión de la salud la mayoría son cargos puestos.
Son cargos desde el gobierno central, son cargos designados. Algunos A por la dedocracia. concurso público, claro, algunos son por concurso público, pero hasta ahí, o sea, deberían ser electos igual de forma democrática, po, y que las comunidades y los trabajadores decidamos qué hacer, porque ¿quién más que nosotros sabe cuáles son los problemas que hay en la salud, en los consultorios, en los hospitales, en los COSAM, todo lo que han dicho recién? Entonces, desde ahí también está la base de eso, yo creo. Ujú. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son las medidas que se deben esclarecer en la Constitución para facilitar un sistema de salud equitativo? Ya, mira, lo que hablábamos recién, yo le sumaría en específico el tema del financiamiento. Porque para que sea un acceso irrestricto, que sea igualitario, por ejemplo, que sea gratuito, que sea integral, se requiere un financiamiento para permitir eso, para tener infraestructura, para tener trabajadores. O sea, hoy día en la pandemia estamos todos reventados, porque hay pocos trabajadores desde siempre, no solamente desde ahora. La salud pública colapsa todos los inviernos en las campañas de invierno. Ahora colapsó más todavía. Entonces, es un sistema que se cae desde hace 20 años, se cae el sistema de salud. Entonces, el financiamiento es fundamental. ¿Y eso cómo es? Con los recursos que hoy ya nos saquean. O sea, con nacionalizar el cobre, el litio, las forestales, por ejemplo, que son todo lo que, o sea, esos empresarios nacionales y extranjeros se llevan los recursos en pala, nos dejan los cerros pelados, nos dejan a los trabajadores con enfermedades laborales, dejan a los pueblos, por ejemplo, del interior sin agua, con contaminación. Acá en la ciudad también mismo, Luxix se pasa como quiere con su tren, nos contamina todo. Entonces, Ahí tenemos el galpón. Entonces, hay que financiar la salud por medio de esas cosas. Incluso hoy día, que estamos en algo agudo, particular, que es la pandemia, lo mismo. O sea, hay que ponerle ahora, por ejemplo, impuestos a las mineras. Las mineras están ganando mucha plata ahora porque el precio del cobre subió, como no subía desde el 2011. Entonces, De hecho, hace toda poco esa un fenómeno plata, raro. claro, que se están llevando, que esa plata debería ser un impuesto e inyectarse directamente a salud y también a los problemas sociales actuales más urgentes, como el desempleo, por ejemplo. Que es importante. Sí. Súper. Más una en la región. Ya. Entonces, para poder, ya que estamos un poco limitados de tiempo, vamos a seguir a la siguiente, que es la última, y es ¿cómo debería aparecer plasmada la salud mental en la nueva Constitución? Bueno, como lo mismo, o sea, como antes, o sea, que en verdad que un sistema de salud que sea integral y que sea único tiene que abarcar la salud en su amplio espectro, ¿cachai? No solamente manejar una infección, no solamente una fractura o una cirugía, sino que también la salud mental, que hoy en día es muy precaria, ¿ya? Tanto en las prestaciones que se pueden dar, en la falta de funcionarios que hay, especialistas en eso también. Entonces ahí hay que, o sea, parte de un financiamiento integral es también eso. Incluso, no sé, si bien es parte de la pregunta, incluso también la salud ocupacional, que se habla poco, pero la salud de los trabajadores hoy día está en manos de las mutuales y son todas privadas, po. Todas las mutuales en Chile son privadas. Justamente. Entonces, por ejemplo, no sé, yo que igual veo a muchos compañeros que vienen derivados de las mutuales, qué sé yo, nunca, o hay que mostrar 10.000 pruebas para que una mutual te diga que hay una enfermedad laboral, cuando son cuestiones evidentes. ¿Por qué? Porque al fondo, si te das cuenta, por ejemplo, los dueños de la mutual en Chile, es la Cámara Chilena de la Construcción. Y esa misma es dueño de algunos consorcios de salud, como por ejemplo Red Salud. Y también de la Caja de Cooperación Los Andes. Entonces, y también son dueños de clínicas privadas, po. Entonces, Tienen el monopolio completo. hay todo un holding, ¿cachai? De salud. De hecho, en Chile, entonces, la salud laboral, la salud mental, la rehabilitación, la prevención de salud también, o sea, todo esto debería ser fuertemente financiado por un sistema de salud como el que decíamos recién, que hoy día este sistema actual no lo permite porque también busca generar plata y ganancias para estos holdings. Entonces, obviamente, gente enferma es gente que paga. Y la prevención de salud queda por un lado alejada también. Y por eso también los consultorios están todos tan precarizados. Sí. Justamente. Oye, te queremos agradecer, Néstor, por esta ronda de preguntas y por haber querido participar. A todos, en realidad, por aceptar es. la invitación de participar en este programa lanzamiento del dicho al hecho. Todo lo que sea el proceso constituyente. Bueno, chicos, entonces, muchas gracias nuevamente a cada una, a cada uno.
sabemos que si alguien tiene Cami, algo que decir. ¿Tenemos algo que decir? ¿O sea, no? ¿Qué cosa? No, pues Cami. Ya, Cami, cuéntanos. Bueno, nos Catherine dicen? Layton se debió retirar, Oh, pero nos ¿qué dejó pasaría? un mensaje correspondiente a su minuto de descargo. estamos. Entonces, dice, Escuchamos. prepárense. En la próxima constitución debemos ver la interdicción. Hoy muchas mujeres con discapacidad cognitiva no pueden decidir sobre sus cuerpos, familias y profesiones. Un abrazo, De- Katy, muchas gracias. Deciden si son operadas para no tener hijos. Temple Grandin, mujer autista e investigadora, dice que el mundo necesita todo tipo de cerebros. Creo que la nueva constitución debe representar a todas las personas de nuestro país y debemos entender que debe tener todo tipo de representaciones. Chile debe ser inclusivo para que mañana no hablemos de inclusión, sino de convivir. Eso, y nos agradece la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Para los que no saben, interdicción es el hecho de que declaren legalmente a una persona Que no tiene juicio capaz, propio. claro. Que no es capacitada para... Cuando se declara Exactamente. una persona interdicta, tú quieres decir que esa persona no es capaz de hacerse cargo de eso mismo. Sí. ¿Tenemos Sí, algo gracias. más, Cami? No De sé si los invitados... ¿Algún invitado que haya quedado con algo que le hubiese gustado cerrar alguna idea? ¿Algo? Mientras tanto, Ay, a mí, también... chiquilles. Lo que pasa es que la Ay, primera Robin. pregunta, como me tiraron patito al agua, Sí, yo ahí sí, media perdida, pues, niña. fuiste la primera, Robin. Ya, pero Caballito muy de breve batalla. y me voy a demorar menos de un segundo, ¿ya? Porque para Te nosotros escuchamos. como equipo y nosotros como equipo constituyente es importante dejar instalados por lo menos 4 grandes conceptos que creemos que tienen que estar en el nuevo Estado, porque me preguntaron cómo veíamos el Estado, ¿no? Sí. Para nuestro equipo es muy importante estos 4 grandes pilares. El primero es el concepto de mayor democracia o más democracia. El segundo es Ya. el concepto de futuro verde y derechos por un vivir mejor. Tenemos que pensar Ya. en un futuro verde y en justicia ambiental, sí o sí. También es importante poder, ¿no es cierto?, trabajar el concepto del nunca más sin nosotras. ¿Hasta cuándo va a pasar este fenómeno? Por ejemplo, aquí en Antofagasta, de que no hay ninguna candidata, o son muy pocas las candidatas a nivel nacional a la alcaldía, por ejemplo, o en la región, ¿no? Mujeres casi no hay una sola candidata a gobernadora. Entonces, es como wow. Y el último concepto pilar fundamental de esta nueva constitución es el concepto de convivencia diversa, libre y segura. No podía dejarlo pasar porque literalmente el equipo completo ha trabajado en esos grandes pilares. Convivencia libre, Sí. futuro verde, nunca más sin nosotras y mayor democracia. Eso. Maravilloso. Súper. Maravilloso. Bacán. No, está bien. No, y también de nuevo, también fue nuestra primera vez como entrevistada. Qué bueno que existe este minuto de descargo para aquellos que le dejaron algo pendiente también. Tampoco podemos olvidar este mes. Este es un mes para todas las mujeres en el que conmemoramos todas las... No sé cómo llamarlo, pero como esta es un atropello, deuda histórica, no sé cómo lo podemos llamar, que durante años han sido relegados a un segundo plano. O sea, el otro día hablábamos de los que dicen los avances, no recuerdo quién fue, pero escuché por ahí los avances del género. Sí, ¿cuál avance? Sí, pero ahora pueden votar. Claro, pues nosotros tuvimos que partir de partida por pedir el derecho a voto. Partiendo por ahí, los hombres no tuvieron que solicitar el derecho a voto, exceptuando a los divorcio. hombres de color. Ellos sí también tuvieron que pelear su derecho a voto. Entonces, el día de hoy ocurrió un fenómeno, una marcha maravillosa que finalizó con la mitad de los asistentes mojados, Gaseados. gaseados, más de la mitad. Gaseadas. Sí. Y fue un Moreteadas. fenómeno preocupante que se repitió a lo largo de todo el territorio nacional. Ajá. No sé cómo estuvieron las marchas en otros lados del mundo, pero todas las marchas tuvieron una índole pacífica, se desarrollaron sin problema alguno. O sea, pequeños incidentes como en cualquier manifestación. O sea, un par de quemas de basura, pero nada a morir. Y
Bueno, pero sí, en realidad, haciendo como un breve balance de lo que fue ayer, así es como nos reprimen. La verdad es que el evento estaba bastante lindo, estamos en pleno tumbe, con las chiquillas bailando y de la nada nos vaciaron, así que esperamos que podamos seguir más. También, si está ahí, hoy de hecho, en la Néstor lucha. estaba hablando de eso cuando lo tuvimos que apurar por el tema, si alguno de los constituyentes que aún está en línea, Néstor o Rudecindo, que tenga algo que decir, o Romy también, si también quieren mencionar algo respecto al tema, es el momento, antes de que tengamos que empezar a despedirnos. Y recordarles que la idea de este programa es que se realicen los días martes y los días jueves, que podamos tener 4 invitados todos los programas para alcanzar a conocer el mayor número de constituyentes. Aquellos que nos están viendo o que van a ver este programa y van por la lista de constituyentes y les gustaría participar, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea el Tecito o Casa Azul. Así es. Con nosotros mismos también, si nos conocen alguno. Cualquier cosa nos avisan ahí. Y no olviden, todos los martes y jueves a las 21 horas estamos con Del Dicho al Hecho. ¿Alguna otra pregunta, acotación, algunas palabras que tengan los invitados o incluso las personas que están conectadas que quieran hacer alguna... Que nos están viendo. Que nos quieran hacer alguna consulta? Bueno, yo en realidad, porque tengo el internet súper malo igual, pero quisiera agradecer igual como lo dije recién. Estoy igual que usted, estoy buscando mi opción, ¿no es cierto?, de poder participar y aportar en este proceso importante. De verdad les deseo a todos lo mejor, a Romina, a Néstor, a Catherine también, que les vaya súper bien también, porque también tiene que ser el alma de esto también el ser generoso también con las personas. Ya reclamamos lo nuestro, ¿no es cierto? Salió por intermedio de vidas, de vistas y costó muchas cosas. Ya pasamos por el muro de los lamentos, ahora lo que hay que hacer es generar los planes para este trabajo. Y obviamente todos buscamos una oportunidad y uno verá de la forma como se las ganó también, pero quisiera yo agradecer a la distancia de acá cerca de la cordillera, desde Toconao, la oportunidad que dan para poder contactarnos, ¿no es cierto?, como lo hacían nuestros abuelos, desde Atacama a la costa y de la costa viceversa acá arriba. Y ojalá es que despertemos y nos demos cuenta que el enemigo no está entre nosotros, el enemigo está afuera. Entonces, como les digo, les deseo lo mejor, que les vaya súper bien. Nos estaremos viendo en otra oportunidad y el que nos represente o la que nos represente, ¿no es cierto?, que haga lo mejor posible y tiene todo nuestro apoyo. O sea, tenemos que abrazarnos entre todos y no dividirnos, al contrario, ya tenemos que trabajar en unión, así que les deseo lo mejor, muchachos. Así que muchas gracias por la invitación y nos vamos a estar viendo en cualquier oportunidad. Así que suerte a todos y a todas. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes también por darse el tiempo de estar aquí, de responder nuestras preguntas y de permitirles a la gente también conocer un poquito más de ustedes y estos proyectos también que están llevando en representación de todos nosotros. Unas últimas palabras que nos falte, Néstor, Romina. Yo, cortito, igual agradecerle a usted y en verdad a todo el equipo que está junto con usted por el espacio, la dinámica, y en verdad solo quiero reforzar una ideita, que es que justamente lo que queremos es acabar con lo que estamos viendo hoy día, acabar con este régimen de saqueo, de 30 años de saqueo a nuestros recursos naturales, a nuestras vidas, por ejemplo, y que para eso reforzar el llamado es a no confiar en verdad en este proceso, a fortalecer la organización, a fortalecer la movilización, pensar que cambiar el régimen actual por este proceso en verdad es, no sé si decir, es como un poco imposible, tanto como pensar que los carabineros se pueden reeducar y reformar y ser más amigables.
acá lo que tenemos que hacer en verdad es, lo que queremos hacer nosotros también como lista del Partido de Trabajadores Revolucionarios, es justamente llamar a todo el pueblo que se ha movilizado, todo el pueblo que no se ha movilizado también, a decir justamente que para acabar con el saqueo de estos 30 años, para acabar con el Chile que éramos de la dictadura, hay que justamente fortalecer estos espacios como el Ejército Rebelde, fortalecer estos espacios de asamblea, de organización, de lucha, porque ese es el método, esa es la forma por la que vamos a acabar con estos males que nos heredó la dictadura de Pinochet y que estos gobiernos en 30 años solamente profundizaron y legalizaron aún más. Entonces, eso, muchas gracias compañeras, compañeros que están ahí tras bambalinas y eso, un llamado a todo acá, Antofagasta en particular. Muchas gracias. A todo el distrito 3. ¿Estamos entonces? Muchas gracias. Si no hay nada más que Muchas decir. gracias por la paridad, chiquilla. Primer conversatorio que me invitan y es paritario, así que de verdad sumamente importante y le agradezco porque una también se siente agobiada estar entre tanto hombre y tanta cuestión así que vale, bacán y gracias por la invitación. Muchas gracias, Romy. Gracias a todos los invitados e invitadas, a Katy, a Romy, a Néstor y además Rudencio. a Rudecindo. Así que les mandamos un fuerte abrazo, mucho éxito en todo lo que se viene. Y para que no se olviden, martes y jueves vamos a estar desde las 21 horas acá, Tecito Rebelde junto con Centro Cultural Casa Azul en el programa Del dicho al hecho. Eso. Vamos, chiquillas, chiquillos, un fuerte Vamos abrazo. abajo de esa brecha. así Cuídense, que les vaya muy bien. Gracias. Nos Gracias, vemos Camila. viendo. Muchas gracias, Camila. Que Nos estés vemos. Cami. Chao, chao. que estén bien. Chao. Vamos.